Muy buenas tardes y bienvenidos a la sexta edición de Políticas en Línea. Hoy transmitimos excepcionalmente un miércoles en vez del jueves y también desde esta semana vamos a cambiar el ritmo de transmisión. Vamos a estar presentando este programa cada 2 semanas, siempre los jueves y siempre por nuestros canales de YouTube y Facebook. Quiero también aprovecharme de esta ocasión para decirles que estamos muy agradecidos por el alcance que ha tenido este programa hasta ahora y sobre todo por la muy activa participación por parte de la audiencia con sus comentarios y todo muy enriquecedor. Hoy vamos a hablar sobre el impacto económico de la pandemia. En apariencia tenemos la dimensión económica que está compitiendo con las acciones que se han tomado por las autoridades sanitarias. Y creo que en este momento una de las tareas más difíciles de la política es justamente ponderar entre, por un lado, la contención de la pandemia y, en el otro lado, evitar una tragedia económica. Si la economía se mantiene cerrada, pues un alto porcentaje de las empresas podrían declararse en quiebra. Esto aumentaría el desempleo y en el mismo tiempo con esto también se puede aumentar la desigualdad social, que ya de por sí es bastante alta en Costa Rica. Pero en el mismo tiempo tampoco se puede permitir bajar la guardia, porque como tristemente vimos hoy, el riesgo de una segunda ola es real y esta segunda ola podría ser todavía más costosa en vidas y en términos económicos. Por lo tanto, hace falta atender las dos dimensiones de forma paralela y simultánea. Y esto requiere un esfuerzo de muy alto nivel de articulación entre las instituciones del Estado. También requiere un compromiso por el sector empresarial y por cada ciudadano. Sobre esta dimensión económica, sobre las medidas que se han tomado hasta ahora y también las que se podrían tomar para evitar una crisis económica más profunda, vamos a conversar con el economista, el doctor Alberto Trejos, que es el decano de la INCAE Business School y también es exministro de Comercio Exterior. Nos agrada muchísimo que don Alberto aceptó nuestra invitación y que nos ayudará un poco de orientarnos en este panorama económico tan complicado. Como siempre, les deseo una muy entretenida tarde con Políticas en Línea y con esto le doy la palabra a la moderadora Lady Jackson. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra representante en Costa Rica, la señora Evelyn Geiser, y tal y como ella nos adelantaba, hoy vamos a estar conversando con don Alberto Trejos. ¿Qué impactos ha tenido el COVID-19 en Costa Rica? ¿Cómo se puede entender esto? El tema de las fronteras, las medidas que ha ido tomando el gobierno costarricense en cuanto a la economía. Vamos a estar hablando sobre este y otros aspectos con don Alberto, así que le doy la más cordial bienvenida a don Alberto Trejos. Bienvenido, don Alberto. Muchas gracias por aceptar esta asistencia a nuestro programa Políticas en Línea. Bienvenido. Al contrario, Lady, muchas gracias a ustedes por invitarme y por tener, y espero que tengamos un rato que sea útil y no aburrido para todos los que nos oyen. A lo largo de estos 45 minutos, les recordamos a las personas que nos empiezan a seguir en esta transmisión en vivo que vamos a estar acá esperando sus consultas y comentarios y vamos a intentar resolverlos conforme avanza la entrevista. También les recordamos que esta transmisión estará después disponible en nuestro canal de YouTube, CATS Costa Rica. Don Alberto, para iniciar de una vez, ¿cuáles son los principales impactos generados por esta actual crisis del COVID-19 en la estructura económica en Costa Rica? ¿Cuáles son como de orden coyuntural y
cuáles nos van a estar afectando de manera permanente? A ver, yo creo que aquí nos viene una crisis que nos pega muy parecido a como pega a otros países en el mundo. Esta condenada enfermedad tiene características que hace que contenerla tenga un costo económico inevitable. ¿Por qué? Porque solo el aislamiento parece de verdad funcionar para romper la cadena de contagio. Y cuando los seres humanos nos aislamos, nos cuesta producir y nos cuesta consumir. Y eso lo que significa es que hay problemas de oferta, de logística, de empresas que no pueden producir normalmente porque les cuesta que les llegue la materia prima o no pueden juntar trabajadores en el mismo lugar porque representa un problema epidemiológico, les cuesta distribuir su producto y por lo tanto que no logran el producto en el mercado en situaciones normales. Y además hay un problema de demanda, porque obviamente si hay mucha gente que no está teniendo ingreso, que tiene incertidumbres, que se le bajó el ingreso o que están desempleados, esas personas pues compran menos. Y entonces tenemos un fenómeno que es muy común en las recesiones, que es el segundo. Muy a menudo cuando un país entra en recesión es porque cayó la demanda, pero en este caso se juntan el hambre y la gana de comer, ¿verdad? Se juntan los dos problemas. Y eso hace que, pues que el impacto sea muy grande. Hay un tercer frente ahí de impacto y es que en otros momentos hemos tenido nosotros una crisis, pero el resto del mundo no. Entonces, bueno, puede que no encontremos mercado doméstico para nuestros productos, pero el mercado internacional está ahí. Esta coyuntura, el mercado internacional está muy sacudido, la enfermedad es un problema global y por lo tanto, algunos de nuestros productos más bien tienen más mercado, más necesidad de ellos. Acordemos, Costa Rica, su principal producto de exportación es equipo médico. Entonces, más bien hay una mayor demanda por nuestros productos, pero hay otros productos para los cuales, o servicios, pues para los cuales no hay un comprador o no hay cómo prestar logísticamente el servicio o el bien, porque el comprador no tiene acceso a él por razones epidemiológicas, como es el caso obvio del turismo. Entonces nos ha pegado hasta el momento por estas vías, es una contracción desgraciadamente en la producción, en el empleo muy profundamente, en el ingreso de la gente. Y a partir de ahí pues arrancan las ramificaciones adicionales que esto puede tener. Es muy importante, creo yo, voy a subrayar dos cosas. Una, se mencionaba que hay una tensión entre el objetivo económico y el objetivo sanitario. Y yo creo que eso es así hasta cierto punto. Aquellos países que se han descuidado en lo sanitario han terminado con un costo económico muchísimo más grande. Y por lo tanto, en este momento, lo mejor que podemos hacer por la economía es hacer lo que haya que hacer para que estemos sanos. No hay tal cosa como escojo un objetivo o escojo el otro. O me voy por estar sanos y tengo aspiraciones para los dos o le fallo a los dos. La otra cosa, y con eso esta respuesta tan larga, es que conforme avance el tiempo, vamos a dividirnos en dos grupos de países. Los que tuvimos, o sea, todos, un problema operativo, logístico, de cadena de valor, de demanda, de producción, y por lo tanto tuvimos una recesión, vamos a hacer todos. Pero algunos van a lograr pasar por esto sin tener un colapso financiero y otros no. Los que no tienen un colapso financiero de camino, que se le añada al colapso productivo, cuando haya vacuna o cuando haya cura van a rebotar relativamente fácil. Los que tengan un colapso financiero de camino, su rebote va a ser mucho más lento y mucho más complicado. Y de ahí la importancia de asegurarnos de que no terminamos con los dos problemas, ¿verdad? Ya tenemos uno, ojalá que no terminemos con los dos. Don Alberto, y recalcando lo que usted menciona en una sesión que usted dio el pasado 29 de mayo, usted hablaba pensando en el día después y usted mencionaba dentro de esa explicación estos términos, economía versus vida, y usted explicaba, por ejemplo, algunos casos que han ocurrido ya en otros países y también aclaraba que muere la vida, pero también muere la economía, un ejemplo así usted mencionaba. Sí, las dos cosas se refuerzan, van en la misma dirección. Incluso países que tristemente lo que hicieron ante la epidemia al principio fue hacerse los chanchos, ¿verdad?
le apostaron a la inmunidad de rebaño, le apostaron a... simplemente no le dieron la atención que merecían. Y que uno hubiera pensado, bueno, en esos países la enfermedad va a pegar más duro, como hay menos medidas, por lo menos la economía va a estar menos golpeada. Y no es así, son los más golpeados económicamente. Así que en este momento, los dos objetivos están alineados. No niego que conforme avancemos a las siguientes olas y las siguientes etapas del proceso, haya momentos en que los objetivos estén encontrados, pero hoy están alineados. De esta forma vemos cómo encontró prácticamente la pandemia a Costa Rica. ¿Estaba o no preparada para encarar estos efectos, tanto en el orden como económico y social? ¿Estaba preparado nuestro país? Nosotros estábamos preparados, creo que más que otros en algunos sentidos, y estábamos en un momento muy débil en otros. Los sentidos en que estábamos preparados, bueno, y gracias a Dios este país tiene un sistema de salud amplio, de cobertura universal, muy sólido. En este momento además muy bien manejado, porque tanto Román Macaya como Daniel Salas son estrellas, ¿no? Son personas muy capaces, con no solo capacidad técnica, sino además capacidad ejecutiva. Ellos dirigen además un sistema de salud pública nacional que es ejemplar y hubo mucho sobre lo cual, por lo tanto, echar a mano. El nuestro es además un país que tiene un enorme capital social, llaman capital político. O sea, las nuestras son instituciones fuertes, las tradiciones del costarricense son tradiciones muy colectivistas, muy preocupadas por los demás, muy solidarias. Y entonces, a la hora de tomar ciertas decisiones, como por ejemplo la excelente decisión del gobierno del plan Proteger para asistir a los que quedaban más desvalidos con esto, para los costarricenses eso es lo más natural del mundo, ¿no? Las mismas decisiones, hay otros países en que eso no ocurre tan fácil. ¿En qué sentido? Y bueno, perdón, y además tenemos una economía que hoy está compuesta de sectores diferentes a los que tenía hace 20, 30 o 40 años. Y los sectores en los cuales hoy está la economía son más resilientes al aislamiento y son más resilientes a la crisis en general. ¿En qué sentido no estábamos preparados? Estamos en un mal momento fiscal. Esto nos agarra en un momento en el que el gobierno tiene una deuda alta, un déficit alto, muchas medidas importantísimas recién adoptadas en ese tema. Había en el último trimestre del año pasado, además, un paso atrás en ese tema que nos había vuelto a asustar a todos. Y entonces el gobierno no tiene la flexibilidad financiera que tendría normalmente. Y hay que además estar muy alerta de que esto no se convierta en un problema más amplio. Yo espero que no, pero es un tema del cual hay que estar alerta. Y eso sí es una lástima porque, digamos, usted se acuerda hace 12 años, usted posiblemente no había nacido, pero hace 12 años cuando nos pegó la crisis financiera internacional, estábamos en la posición contraria. Veníamos de un momento de alto crecimiento y de extraordinariamente buenos números fiscales. Y eso nos dio espacio para actuar, que en el espacio está mucho más limitado. Y hablando precisamente de las medidas, usted mencionaba, por ejemplo, el plan Proteger. ¿Nos podría explicar cuáles son las medidas en materia económica que ha adoptado Costa Rica, que se están debatiendo actualmente, y cuáles también medidas usted adicionaría en este caso? A ver, inicialmente se acompañó la clausura o el cierre de las cosas para fines de aislamiento, de empezar a planear una reapertura, que me parece que es importante, una cronología de esa reapertura, eso es económicamente muy importante. Obviamente, fiscalmente, esto es muy duro y el gobierno, una de las primeras cosas que hizo, tal vez con eso yo no estaba tan de acuerdo, fue condonar o mover en el tiempo el pago de ciertos impuestos. Eso, si bien es cierto, representaba un alivio para la gente y para el sector productivo, a mí me parece que en algunos de esos casos, las empresas, o sea, el problema es que ese impuesto ya de por sí se erosionaba porque se erosionaba la base. Entonces, erosionar la tasa o cambiar el momento de pago, terminaba poniendo un poquito de recursos extra, no necesariamente donde estaban haciendo más falta. El Banco Central actuó muy rápidamente para garantizar la liquidez de los mercados.
para garantizar que la deuda pública no pierde liquidez y para garantizar que el sistema financiero no pierde liquidez. Eso me parece a mí muy importante y el Banco Central creo que ha hecho una excelente labor en este tema. Vino una modificación de la ley de pensiones para que las personas que perdían su empleo parcialmente en vez de totalmente pudieran accesar el FCL, que es el pedazo de la pensión que está ahí guardadito por si hace falta en la forma de cesantía y no en la forma de pensión. Y eso vino acompañado de medidas del Banco Central para que esto no causara mayores daños. Eso también me parece que estuvo bien. Se creó el Plan Proteger, que pone en las personas más afectadas un poquito de dinero todos los meses, lo que les da una posibilidad pues, de alejar fantasmas grandes. ¿Qué me parece que no se ha hecho o que debiéramos hacer en el futuro? Bueno, y todo esto viene acompañado, perdón, de que el gobierno negoció y la Asamblea Legislativa ha ido aprobando una serie de empréstitos para poder financiar los faltantes fiscales de este año y con lo que han financiado hasta ahora, pues el 2020 parece más o menos cubierto. ¿Qué me parece que falta? Bueno, uno de esos empréstitos es con el Fondo Monetario Internacional y yo espero que una vez que se autorice ese empréstito se pase a la siguiente etapa con el Fondo Monetario Internacional, que es la negociación de un acuerdo stand-by, en el cual a cambio de recursos que el país va a necesitar, el fondo y el gobierno llegan a un acuerdo sobre medidas económicas que permitan mantener la estabilidad. Eso ayuda porque además da legitimidad. El mensaje de que hay un acuerdo con el fondo por lo general le da más credibilidad a las medidas del gobierno. Yo espero que vayamos en esa dirección. Es duro lo que sale de ahí, pero es importante que vayamos en esa dirección. Es posible que algunos de los impuestos existentes, como el IVA o incluso renta, tengan un incremento transitorio en las tasas. Una cosa que han mencionado ya un par de veces de parte del gobierno, y yo creo que aunque obviamente no es lo último que queremos los contribuyentes, tienen que pagar más, pero yo entiendo la lógica de que hay que hacerlo. Y me parece mucho mejor hacerlo con los impuestos existentes que ponernos a inventar nuevos impuestos, que tienen retrasos porque hay que reglamentarlos, hay que verificar la constitucionalidad, etcétera, que se prestan para mucho más confusiones, para mucho más sustos, y que además uno no sabe si van a generar más de lo que van a dejar de generar, porque a veces un nuevo impuesto te erosiona tanto la base de un impuesto existente que para cobrar 10 por aquí termino dejando de cobrar 15 por allá. Me parece que además el país necesita un mapa más claro de cómo es este baile, ¿no? Ya pasamos con éxito la primera ola de la enfermedad. Estamos ahora claramente entrando a la segunda ola. La segunda ola puede ser muy complicada. Tenemos como el de Singapur, ¿verdad? Que en la primera ola sacaron un 100, en la segunda ola se han sacado como 75. Y nosotros, por el hecho de que nos sacamos, de que fuimos el mejor de la clase en la primera, el segundo mejor después de Taiwán, no significa que vamos a seguir siendo el mejor de la clase siempre. Entonces hay que tener un horizonte más claro de qué sigue. Y me parece que es importante que emanen del gobierno las prácticas de prevención que hasta el momento en muchos sectores han estado en manos de las empresas. Hay muchas cosas que el gobierno cerró cuando empezó el aislamiento y hizo bien cerrando. Y ahora tiene un plan para abrirlas y me imagino que eso viene con condiciones. El restaurante no puede estar a más 50% de ocupación o el parque de diversiones no sea al de año, etc. Pero las cosas que nunca se cerraron, lo que vimos es a dueños, trabajadores y clientes poniéndose de acuerdo. Bueno, aquí para no contagiarnos vamos a poner este panel en la caja o vamos a poner este montón de alcohol o vamos a cambiar los turnos para que no estemos todos a la vez o vamos a hacer teletrabajo. Esas cosas yo creo que sería mejor si vinieran del gobierno y si en vez de ser voluntarias fueran obligatorias, porque si no, pues la gente empieza a aflojar la disciplina, sobre todo cuando yo veo que mi competidor no está tan disciplinado, me da muchas ganas de disciplinarme yo también. Es una cosa en la cual en INCA hemos estado trabajando y nosotros le hemos facilitado a los gobiernos y sectores privados de la región una propuesta de medidas sanitarias sencillas que podrían adaptarse en todos los lugares de producción para que el riesgo de contagio fuera menor, lo cual tiene una doble ventaja. La ventaja obvia de que menos gente se contagie, que es lo más importante, y una segunda ventaja, que es que si yo puedo seguir trabajando y produciendo
con menos contagio, tengo mucho menos peligro de que me vuelvan a cerrar, ¿verdad? Pero eso me parece, espero que se implemente, o los nuestros o algunos otros, pero que se implemente una medida en esa dirección pronto. Don Alberto, ahora que usted mencionaba sobre el Fondo Monetario Internacional, el gobierno enviará, dice la nota, esta tarde a la Asamblea Legislativa el préstamo por 508 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, a la vez que planea conversaciones con miras a un segundo crédito con este organismo. Es algo Exacto. que ha estado explicando. Es una excelente noticia. Yo estaba, de hecho, con miedo con el cambio de ministro de Hacienda de que significara una pérdida de entusiasmo en este tema, pero me alegró mucho ver a don Elian dar manifestaciones en ese sentido. Ahí los dos créditos son diferentes. El primero es muy sencillo. El primero es que cada país tiene derecho a decirle al fondo, hágame un préstamo del tamaño del capital que yo tengo en el fondo. Y eso es automático y no tiene mucha condición, ¿no? Ese sirve porque la plata es útil, pero no sirve adicionalmente porque ayuda a ponerse de acuerdo sobre medidas económicas. El segundo empréstito que se menciona ahí es el que vendría junto con un stand-by agreement. Y ese sí es más importante, porque no solo es plata, es mucho más plata, sino que además es, ok, pongámonos de acuerdo. Yo le voy a anunciar al mundo que usted está haciendo lo que tiene que hacer para no caer en crisis, pues usted tiene que hacerlo. Y yo lo superviso, le sirvo de supervisor, también le sirvo de testigo, pero también lo friego para que lo haga, ¿va? Y un stand-by agreement es como tener que ir a donde ciertos médicos. Es mucho mejor no estar en la situación en que tenés que ir a ese médico. Pero dado que tener la enfermedad, gracias a Dios que el médico existe, ¿va? Entonces, Costa Rica ya una vez tuvo una secuencia de acuerdos de ese tipo en los años 80. Fueron dolorosos, fueron complicados, eran necesarios en ese momento. En los 90, pues llegamos al punto en que ya no eran necesarios y pudimos celebrar el ya dejar de tenerlos. Desgraciadamente los volvimos a hacer necesarios. Y volver a hacerlos necesarios, pues es mejor tenerlos. En el tema, don Alberto, de las fronteras costarricenses, vemos como esta dimensión sanitaria, como mencionábamos al inicio, compite de alguna forma con la dimensión económica. ¿Qué opina usted sobre ese rol que está ejerciendo Costa Rica y los países centroamericanos en estos contextos? A ver, aquí hay varias realidades muy complicadas. La primera es que la logística centroamericana prácticamente toda es por camión y no es camión desde el puerto, sino que es camión todo el camino. Que cuesta mucho supervisar lo que hacen quienes manejan los camiones. Y que son básicamente maquinitas de contagio, ¿va? Van parando en todo lado, se contagian en uno y se llevan la enfermedad y siguen teniendo contacto con gente y eso es muy complicado. Entonces hay que ponerle muchísima atención al problema sanitario en frontera. Esto se suma a que nosotros tenemos un país vecino, uno de nuestros vecinos, ha sido abrumadoramente irresponsable con la enfermedad. Tiene un problema gigantesco y ni siquiera sabemos de qué tamaño es. Y eso hace todavía más importante lograr supervisar cómo es el movimiento de carga. Por otro lado, desgraciadamente, en la otra balanza, porque aquí sí están enfrentados los dos, en la otra balanza, simplemente cerrar la frontera tiene un costo enorme. Hay muchísimo producto costarricense que se va para Centroamérica, 3.000 millones de dólares al año. Hay muchísimas empresas que exportan a Centroamérica y que ese es el primer mercado al que exportan, de manera que ahí es donde aprenden para exportar a otros lados. Hay muchas cadenas de valor clave, sobre todo la alimenticia, en que los países centroamericanos nos procesamos los unos a los otros los distintos productos, en que las marcas de los distintos países van y vienen en las dos direcciones, y en que lo que sucede con la provisión de los productos, sobre todo los bienes de consumo no duraderos, dependemos mucho los unos de los otros. Y por todo eso, pues es tener un mecanismo de movimiento. Costa Rica había puesto uno que requería el transbordo de la carga en frontera. En otras palabras, el camión llega hasta la frontera, usted puede entrar a un patio donde deja el contenedor, usted se devuelve con su camión y un camión tico lo recoge ahí y se lo trae. Y en la otra dirección se hace lo mismo. Eso que con eso no estuvieron, don Alberto, no estuvieron de acuerdo. Desgraciadamente,
porque tal vez dentro de la carrera de la epidemia no se pudo coordinar la medida, sino que la pusimos unilateralmente. Y además porque de nuevo, pues hay al menos un par de gobiernos centroamericanos que en este momento no son los más cómodos con los cuales hablar. Ya hay un acuerdo diferente, es un acuerdo, a mí me parece un poquito laxo en términos sanitarios, espero que no sea algo que estemos lamentando, aunque entiendo que del brinco de casos que tuvimos hoy, una parte importante está vinculado con la frontera norte. Y entonces hay que ponerle atención a esto. Pero bueno, ya por lo menos la carga está fluyendo y tal vez, ojalá podamos, desde la base de que fluye, ponernos de acuerdo en cómo hacer que la mecánica del comercio no genere tantos riesgos de contagio. Creo que si con cuidado lo negociamos antes de imponerlo, volver a la idea de transbordar la carga en las fronteras, debería ser una buena solución para todos. Desde el punto de vista del que produce y del que compra, la carga por lo menos se mueve. Y desde el punto de vista del transportista, ok, me pierdo el pedazo de flete de la frontera para allá, pero me gano un flete extra que no tenía de la frontera para acá. Entonces deberían salir tablas, pero eso, espero que eso lo logren acordar todos. Ya tenemos algunos comentarios. Les recordamos que las preguntas las vamos a estar contestando en los últimos 15 minutos, faltando 15 para las 5. Vamos a estar contestando. Y siguiendo con las preguntas, don Alberto, usted menciona en un artículo que encontramos acá en Cluster Salud que no podemos saber aún si esta crisis va a fortalecer o debilitar las instituciones globales. Y con esto me surge la siguiente consulta. En su opinión, los sectores económicos que pueden salir fortalecidos de esta crisis, ¿cuáles serían? ¿Existen o no? A ver, yo creo que hay unos cuantos sectores que irónicamente se van a beneficiar de esto. Especialmente estábamos en medio de mucha disrupción de por sí, de mucho cambio tecnológico que estaba generando la situación en la cual aquí hay un producto que es el que siempre tuvimos y aquí está este otro producto que es el que acabamos de inventar. Hay un proceso mediante el cual poco a poco la producción va moviéndose de para este. Y eso, y esas transiciones en muchos casos se aceleran porque muchos de estos cambios tecnológicos están vinculados con procesos que casualmente permiten hacer las cosas a la distancia, más virtualmente, con menos contacto físico. Entonces me parece que ciertas tecnologías, ciertas formas de automatización, comunicación a distancia, de enseñanza a distancia, de tener esto por Zoom en vez de estar todos en un salón, que eran tendencias que de por sí venían por razones tecnológicas, esta experiencia las refuerza. Tecnologías que la gente no había probado y ahora probó y se dio cuenta que funcionan, por ejemplo. Me parece que desgraciadamente hay ciertas empresas que van a salir muy heridas de una forma muy profunda. Yo no me imagino cómo hacen las aerolíneas o las líneas de cruceros para sobrevivir esto. Creo que no lo sobreviven. Creo que hay una serie de actividades productivas en las cuales vamos a tener mucho movimiento después de esto para que la producción se vuelva a organizar, porque muchas de las empresas claves en esas actividades posiblemente no continúen, por lo menos en su actual estructura accionaria. Incluso, don Alberto, ya algunas aerolíneas hasta se han declarado en quiebra. Algunas aerolíneas se han declarado en quiebra. Lo que pasa es que una quiebra de aerolínea no significa que la aerolínea deje de operar. Porque se declara en quiebra, los acreedores reciben en pago un montón de aviones, un montón de contratos con aeropuertos y con pilotos. ¿De qué carajos va a hacer con eso si no es volar, verdad? Entonces, hay un proceso, una transición que es costosa y que es difícil para que esos activos se vuelvan a reorganizar y se vuelva a volar. Pero está claro que si vos recibís en pago, en dación de pago, un avión de pasajeros, ¿de qué vas a hacer con él si no es volarlo? ¿Va? Y entonces, eventualmente la producción vuelve a funcionar. Pero al mismo tiempo, durante esa transición, las empresas que tienen que hacer esos cambios no se dotan de equipo, no crecen, no innovan, difícilmente operan. Es una disrupción importante. Yo creo que para la gran mayoría de la economía, esto es un golpe muy grande. Aquellos que no pueden funcionar sin toquetearse, ¿verdad? Peor. ¿Cuál es el propósito de una discoteca? ¿Cuál es el propósito de un concierto o de un estadio lleno si no es estar a 30 centímetros de la persona que está a la par? ¿No?
Entonces, esas actividades tienen un golpe muy grande durante la crisis, no necesariamente después de la crisis. Hay otras actividades que de la tecnología que la sustituía venía de camino y esto hizo que lo probáramos. Eso tiene un golpe mucho más grande. Pero por otro lado, esa actividad naciente de esa tecnología que viene, con esto tuvo su prueba y tuvo su oportunidad y más bien puede verse fortalecido. Yo creo que además hay cambios muy estructurales en cómo hacemos las cosas. Estamos aprendiendo que no tenemos que estar todos a la vez en el mismo lugar para trabajar juntos. Que requiere reorganizarnos y que requiere delegar autoridad. Pero que una vez que hacemos eso, nos evitamos el enorme problema que va desde el embotellamiento hasta la necesidad de espacio, hasta que todos tenemos realidades personales diferentes, pero teníamos que tener el mismo horario. Un montón de cosas que de un momento a otro dijimos, mira, no, esto se puede hacer así. Y yo creo que muchísimas cosas van a seguir produciendo así, con mucho de su capacidad, estando en horas diferentes, llegando con horarios diferentes, no teniendo que trabajar siempre físicamente o presencialmente, con mucha más delegación de autoridad. Y eso es un cambio que me parece que puede ser muy interesante a futuro. Eso es un ejemplo de varios, de formas en las cuales lo aprendido aquí no se... la empresa que pensaba, yo no puedo funcionar si yo no tengo 2 meses de venta en la bodega. Sí, no, no llegaban barcos, no llegaban aviones, no se movían los camiones, no, la bodega se te fue vaciando, ahora tenés 2 semanas, pero tuviste que aprender a funcionar. Pasada la epidemia, el barco va a llegar y vos si querés pues vas a poder tener 2 meses de venta en la bodega, pero ya aprendiste a funcionar con solo 2 semanas. ¿Quién te quita lo aprendido? Y posiblemente vamos a tener empresas mucho más lean, mucho más ágiles, mucho más livianas. Y eso va a ayudar al proceso productivo. Otro de los sectores que se han visto fortalecidos, y hoy sale una nota en el Financiero, por ejemplo, la telemedicina, que acelera en el mundo como recurso ante la pandemia del coronavirus. Don Alberto, siguiendo con las preguntas, usted explicaba en este video que encontré, en donde usted hablaba sobre pensando en el día después, usted explicaba una diapositiva que me pareció interesante. Habla del camino que nos espera, que en un primer estadio está como el contagio, luego el control de la epidemia, luego un espacio que llamamos como baile, luego la vacuna o cura y luego la nueva normalidad. Y se habla precisamente de esta nueva normalidad post pandemia a la que la humanidad y el país, sin duda alguna, pues tienen que acoplarse. ¿En qué consiste? Y específicamente en el caso costarricense, ¿qué cambios e innovaciones exige este concepto de nueva normalidad? Ok. A ver, lo que yo quiero decir con nueva normalidad ahí es, ahora estamos en esa etapa de baile, ¿verdad? Van a venir distintas olas de la enfermedad, en este momento está arrancando la segunda para Costa Rica, hay países que ya pasaron por aquí, hay países que todavía no han entrado aquí, hay países que todavía, la gran mayoría de los países no han terminado de superar la primera ola. Nosotros en ese sentido, pues nos ha ido relativamente bien. Le llamamos baile copiando una frase de Puello, que es un autor que ha hablado de esto, porque es una etapa en la cual es como estar bailando un tango, ¿eh? En que, ok, la enfermedad la logro bajar, entonces yo puedo mover los controles para abajo para poder producir un poquito y generar un poquito de empleo y recuperar. Pero claro, después de eso la enfermedad puede tomar otra vez brío y entonces yo tengo que subir los controles y entonces, ¿qué hacemos económicamente? Acompaña a qué ocurre sanitariamente. Eventualmente va a haber una vacuna, va a haber una cura, va a haber algo que nos permita decir esto quedó en el pasado por razones médicas. Hay gente optimistamente que piensa que incluso proyectos, hay 2 o 3 proyectos de investigación de vacuna que si salen, podrían estar en producción en septiembre. Falta que salgan, pero hasta el momento las pruebas clínicas han salido bien, así que uno puede, digamos, y si son varios, uno podría decir, bueno, seamos optimistas, tal vez. Entrar en producción en septiembre, que eso quiere decir que para enero, febrero del año entrante, ya la vacuna pudiera estar ampliamente difundida por el mundo. Ese día le dijimos adiós a la enfermedad. Pero ese día quedamos con un mundo muy diferente. 1, porque arrancamos muy endeudados. 2, porque todos nuestros gobiernos van a estar muy endeudados. 2, porque vamos a haber perdido muchas cosas. El proceso mediante el cual se reconstituye el empleo y se recrean las empresas es un proceso lento. Por otro lado, vamos a haber aprendido un montón de tecnologías que antes teníamos, pero que no nos habíamos atrevido a probar y ya las probamos.
va a haber adquirido otra serie de hábitos y de maneras de hábitos personales, como que yo creo que saludarse de beso, gente que prácticamente no se conoce, quedó en el pasado, y creo que enhorabuena, quedó en el pasado. Esa toqueteadera que nos teníamos, ¿verdad? Yo pongo la mano en la misma mesa en la que usted puso la mano 10 segundos antes no es casualidad que otras enfermedades contagiosas han caído abrumadoramente durante el COVID, ¿verdad? Pero además, en esa nueva normalidad, creo que entran esas cosas que yo le mencionaba. Las prácticas laborales, la manera de organizar la empresa, la manera de implementar ciertas tecnologías, la manera de manejar el capital de trabajo de las empresas, las formas de comunicación y de decisión, la delegación a el plano virtual de un montón de cosas que antes solo se hacían en el plano personal. Todas estas cosas me parece que hacen que después de la vacuna no sea lo mismo que antes de la epidemia. Vamos a ser diferentes. Y a eso me refería en ese momento. También hemos aprendido de otros problemas mucho en estos meses. En estos meses de bajísima actividad económica hay una serie de problemas ambientales globales que cambiaron de intensidad enormemente. Lo que quiere decir que solo hacía falta parar la economía a la mitad, 3 meses, para que ese problema se fuera. Y hay otros problemas ambientales que, pese a este parón, no se están arreglando, no se están aliviando. Eso quiere decir que haría falta mucho más para aliviarlos, y por lo tanto que tenemos que encontrar su alivio en otro lado, en otro tipo de medida, en otro tipo de acción, no en un parón. Pero estas son cosas que antes las sabíamos en teoría, ahora las sabemos en la práctica. Y el enorme problema ambiental que el mundo tiene, sigue estando ahí, el COVID no lo paró. Y es la gran tarea que sigue para el mundo. Menciona Rosalía Gil acá en los comentarios que ya tenemos en el Facebook Live. Interesante la visión post pandemia con las nuevas prácticas aprendidas, incluyendo lo virtual, que es parte de lo que usted menciona, don Alberto. ¿Cuáles deben ser como los principales contenidos? Ahora usted hablaba de una hoja de ruta, entonces, ¿cuáles deben ser como los principales contenidos de política pública de una hoja de ruta post-COVID-19? ¿Cómo el país se puede preparar en materia económica para una posible segunda ola? A ver, bueno, para una segunda ola, yo creo que una de las cosas que necesitamos es que ese plan de producción más limpia, más sana, que yo le mencionaba, se implemente. En otras palabras, que le podamos decir a las empresas, vea, ok, a veces le toca cerrado, si la enfermedad se nos sale de las manos hay que cerrar un montón de cosas otra vez. A veces le toca abierto, pero cuando le toca abierto por el sector que está, no hay mucho riesgo de contagio en su actividad, la gente está muy separada, muchos están al aire libre, y ahí ponga un poquito de alcohol por aquí y por allá, y ponga ciertas reglas, y todo el mundo con máscara, y estamos tranquilos. Mientras que aquel otro, ese está en un sector donde la gente, donde no podés funcionar normalmente. Si la gente las estaciones de trabajo están tan pegadas que no puedes tener más que la mitad de la gente a la vez. O tal vez vas a tener que poner un poquito de infraestructura, unos ojitos de plywood, unos plastiquitos, o tal vez vas a tener que cambiar los turnos, y la mitad de la gente entra a las 8 y otra entra después. O tal vez lo que necesitas es que la gente tenga más horas trabajadas al día, menos días a la semana. Porque un día que llego no contagioso, es un día en que no soy un peligro, mejor aprovechémoslo con más horas, ¿verdad? En vez de 40 horas repartidos 8 por 5, ¿por qué no lo repartimos 12 por 3? Y solo hay 3 oportunidades de contagio en vez de 5, por ejemplo. Y bueno, en algunas empresas un poquito más, en otras empresas un poquito menos. Yo creo que en la hoja de ruta tiene que estar pronto ser claros en esto. Los países asiáticos han sido muy efectivos en esto. No es ciencia nuclear, no son cosas complicadísimas ni carísimas. Sí son cosas en las cuales cada uno que lo hace, lo que está haciendo no es tanto evitando ese contagio a sí mismo, sino evitando el contagio a los demás. Es lo que llamamos los economistas una externalidad, y por eso es que es importante que sea una cosa obligatoria que hagamos todos. Creo que en la hoja de ruta tiene que estar mucho más claro cómo es nuestra reacción en ciertos sectores clave. Es necesario, es un tema en el que yo he estado trabajando, el gobierno ha estado trabajando también, que tengamos un plan de cómo hacemos para que haya turismo sin que el turismo nos mate. Si simplemente abrimos el aeropuerto, ahí nos fuimos en ese contagio. No se puede.
pero hay aeropuertos que ya están empezando a funcionar, hay países que ya están encontrando la comba del palo, hay cosas que podemos intentar. ¿Qué combinación de pruebas, esperas y prácticas en el avión y antes y después del avión hacen que pasar por ahí no sea un peligro? ¿Existe esa combinación? Encontrémosla. ¿Qué combinación de mecanismos de rastreo para los turistas, para saber por dónde anduvieron, de reorganización de los tours y de los hoteles y demás? ¿Qué podría funcionar para que, para que el precio que haya que pagar para que los turistas no nos contagien no sea cero turismo, sea algún turismo, ojalá mucho turismo, pero seguro? ¿Qué habría que hacer para que fuera seguro? Me parece que una cosa clave que hay que tener es una hoja de ruta clara en lo financiero. A mí me parece que los números este año al gobierno ya le dan. Lo que tiene que captar de aquí a diciembre en subasta para que los números den, si la serie de empréstitos que están negociados se dan, da. El 2021 todavía no sabemos. Hay que ir a empezar aclarando esas respuestas de qué pasa en el 2021. Porque no sabemos si en el 2020, si nosotros decimos feliz año nuevo con máscara o sin máscara. Es perfectamente posible que el 1 de enero viene y todavía estamos en esta etapa del problema. Pero hemos llegado a la que sigue. En cuyo caso, pues, ¿cómo financiamos el 2021? Se vuelve una pregunta clara. La hoja de ruta tiene que ser muy clara. En esto me parece que el Banco Central ha sido excepcionalmente bueno en asegurarnos de que el mercado secundario de la deuda pública no se seque, porque en el momento en que se seca, el gobierno deja de poder colocar en el primario y tenemos un problema de pagos del gobierno mucho más complicado. Y de que el sistema financiero tiene acceso a liquidez. Eso me parece que es muy importante. Parte de la hoja de ruta empieza a ser, bueno, ¿y cómo hacemos para potenciar ciertos cambios que nos ayuden a decir, ok, aquí tengo esta montaña de piedras sobre mis hombros, pero por lo menos aquel problema X que yo tenía, ya lo arreglamos? A mí me gustó mucho ver una propuesta reciente del gobierno, la presentó la ministra de Planificación, sobre simplificación de trámites, por ejemplo. Para el costarricense, lidiar con el Estado es súper costoso, súper incómodo, súper intimidante. Y muy a menudo decimos, y toda esta carajada dice, ¿para qué? El mundo no es mucho mejor porque me hicieron hacer esto y esto y esto y aquello. Que los trámites sean más simples, que sean en línea, que revisemos cuáles son necesarios y cuáles son innecesarios. Que el ciudadano pidiendo permiso para algo no es simplemente el mensajero que lleva la información de una computadora en una oficina pública a otra computadora en otra oficina pública, cuando las computadoras podrían comunicar mucho mejor entre ellos. Que de verdad simplifiquemos los trámites, yo creo que sería un ejemplo de una cosa muy buena. Que de verdad revisemos las leyes sobre jornada laboral. Nosotros, las leyes actuales fueron hechas en una época en que casi todos los trabajadores eran hombres casados que trabajaban en una finca. Y donde la jornada laboral eficiente para la finca y para el trabajador es la misma. Hoy trabajamos hombres y mujeres, grandes y pequeños, solteros y casados, estudiantes y no estudiantes. Hoy hay muchísima gente a la que le conviene a la persona y también le conviene a la empresa. ¿Por qué no repartimos mis 40 horas a la semana diferente? Yo le trabajo 60 este mes, pero solo 20 el mes siguiente, o trabajo más horas el mismo día. Que esas cosas las empezamos a repensar y a flexibilizar. Es una cosa que se ha hablado por años, se puede hacer. Pequeñas y grandes cosas así que nos hagan más productivos, más eficientes, sería una muy buena manera de aprovechar el tiempo de aquí a allá. Y la última cosa que voy a mencionar es, este es un pésimo momento para ocurrencias. Y hay un montón de ocurrencias en la calle, un montón de cosas que no están viniendo de profesionales en el tema. O sea, un montón de gente que lo que está haciendo es diciendo, por el COVID hagamos X cosa. Y es la misma babosada que estaban diciendo hace 6 meses y hace 6 años. Entonces no es por el COVID, es porque esta es mi chance de empujar lo que yo quería empujar o de joder lo que yo quería joder. No es el momento para esas cosas. Ni en la Asamblea Legislativa, donde de vez en cuando pasa, ni en el gobierno, donde pasa bastante menos, ni en la sociedad. Y es apegarse un poco más al criterio técnico. Jessica Celedón menciona excelente enfoque
¿Cómo visualiza el rol de las municipalidades en la reactivación económica de sus 82 territorios en el marco de la pandemia y post-pandemia? Saludos también a don Alberto. Hace esa pregunta Jessica Celedón. Sí, bueno, saludos. Y a Rosalía, que fue la anterior y que tengo como 10 años de no verla. A ver, me parece que las municipalidades juegan un rol muy importante porque Costa Rica poco a poco ha ido moviendo una serie de autoridades de acción del gobierno central al gobierno municipal y ha movido muchísimo de su vida política, de una política que gira alrededor de la nacional a una vida política, sobre todo en los cantones rurales, que gira mucho más alrededor de la municipalidad. Entonces es vital que las cosas que yo mencioné hace un rato las hagan también las municipalidades. Muchos de esos trámites que son innecesariamente complejos, innecesariamente costosos, innecesariamente intimidantes, son municipales. Muchas de las eficiencias que podemos lograr en infraestructura y en muchísimas otras cosas que las empresas pueden disfrutar, que el ciudadano puede disfrutar, que nos pueden hacer más productivos, los controla la municipalidad. Y por otro lado, mucho de la estabilidad financiera que el país tiene que encontrar pasa porque las municipalidades sean responsables financieramente, así como el gobierno central también lo debe ser. Y eso quiere decir, las muchas municipalidades que no han modernizado, ni mejorado, ni depurado su sistema de cobro y que por lo tanto los que pagamos más de la cuenta porque hay un montón que no pagan. Esas municipalidades tienen que mejorar eso. Y además las municipalidades, independientemente de lo que diga la ley que se pasó, pueden ser más cuidadosas en su gasto. La ley que se pasó, no voy a discutir, a mí no me gustó, pero no voy a discutir ese tema, pero la ley que se pasó, que les dice, usted no tiene que cumplir regla fiscal, no lo interpretamos como, no lo interpretemos como usted puede hacer lo que le dé la gana. Ok, bueno, tiene más flexibilidad que el resto del Estado, eso fue lo que decidió la Asamblea y el presidente, bueno, ni modo, pero bueno, pero no se eschavete con eso. Es igualito a lo que ha pasado con el tema sanitario, que mucha gente apenas le dieron chance de salir, ¿verdad? Y se eschavetó, ¿verdad? Organizó fiesta, trajo mariachis y toda la cosa. Y ahí no, tengo un poquito más de libertad, voy a usarlas, pero voy a usarlas responsablemente. Exacto, es una gran responsabilidad la que tienen las municipalidades y viendo también como las medidas que va tomando o que va ejerciendo el gobierno ahora también van enfocadas en diferentes sectores, se van sectorizando, entonces ahí tienen como un papel fundamental. Nos comenta Antonio Mora, saludos amigos, Valverde Xiomara dice, desgraciadamente priva el dinero ante la salud, la presión que se ejerce es demasiada y aquí tendremos no solo un problema social y económico grande, sino también una pandemia de seguridad social a nivel mental. Es el comentario de Valverde Xiomara. Antonio Yo no sé si estoy de acuerdo con Xiomara en suponer que nos van a sonar en el examen. En el parcial no fue muy bien. Claro, un examen difícil, todo el mundo sonó, nos fue bien con curva. El acumulativo, falta. Exacto, falta el acumulativo, falta el final. Faltan muchos exámenes, ¿verdad? A lo largo del proceso. Yo creo que hay que ser realista de que esto va a ser duro, de que esto va a ser largo. Hay que ser realista de que vamos a tener decisiones muy complicadas que tomar de camino. Hay que ser realista de que van a haber momentos en los cuales digamos, ok, aquí la sociedad tiene varios objetivos y vamos a tener que escoger cuál es el objetivo que prevalece. Pero también hay que ser optimista, porque esto es un país que muy a menudo se las trae, ¿verdad? O sea, es un país que tiene un montón de habilidades extraordinarias. Vea lo que ha hecho la caja. En el momento en que tuvimos más personas en cuidados intensivos, tuvimos 14. Y el Senare lo rehabilitaron para que sea hospital de cuidados intensivos con muchísimas más camas que eso en meses. Yo creo que cualquiera que ve lo que nuestras autoridades sanitarias hicieron en los primeros meses de esta pandemia, te tiene que decir si esto es un país especial. Que cualquiera que ve que este país pasó de ser un productor de cosas muy sencillas, que en este momento estarían golpeadísimas, a un productor de cosas mucho más sofisticadas, que en este momento son mucho más estables. Bueno, tienen que decir, bueno, este país se las trae. Tenemos problemas grandes y a veces nos la pelamos, pero a veces le ganamos a Italia en el Mundial. Tenemos más preguntas por acá. Don Alberto también dice, Antonio Mora, ya teníamos un problema económico social con un 12% de desempleo.
También menciona Luis Enrique Ortega Gutiérrez. Pregunta, ¿cuál es la posición respecto al ROP? ¿Entregarlo a los trabajadores o mejor no tocarlo? ¿Usted qué opina? Definitivamente mejor no tocarlo, por dos razones. La primera es que la generación, los que tenemos menos de 60 años, el ROP es una parte muy importante de que llegado el momento de retirarnos nos podamos retirar. Y volarse el ROP significa decirle a esa generación, no tenemos idea cómo se va a retirar usted. Y esa torta, una vez hecha, no se puede deshacer. Hay una segunda razón que es más coyuntural, pero igual de importante. Digamos que le dicen a las operadoras de pensiones, devuélvanle el ROP a los ciudadanos y tómense 3 años, si quieren. En esos 3 años, los operadores tienen que poner de vuelta en manos de los ciudadanos ese dinero y por lo tanto tienen que salir a vender como 12.000 millones de dólares de deuda pública. En esos 3 años, quienes compran deuda pública, que para empezar son sobre todo los operadores de pensiones, pero también son los bancos, la caja, otras instituciones, tienen que escoger entre comprar esa deuda que está en manos de las operadoras en el mercado secundario a precio de gallo muerto o comprarle al Ministerio de Hacienda en el mercado primario. Obviamente van a hacer lo primero, porque lo primero tienen que vender, al precio que sea. Lo que termina recibiendo la gente sería una versión golpeada de su pensión, adelantada, terminan sin pensión y en esos años el gobierno no tiene cómo financiarse. Si no tiene cómo financiarse, no tiene cómo pagar salarios, no tiene cómo pagar seguridad social, no tiene cómo pagar medicina, no tiene cómo operar. Entonces, a mí lo que se ha propuesto en el ROP me parece de las cosas más irresponsables que se han dicho aquí. Súper peligroso. Y es importante tener cuidado. Y es un tema... Ciertas flexibilizaciones como las que hicieron con el FCL se pueden discutir, sí. Pero sin perder el ojo del marco rival, ¿verdad? Sin saber dónde es que se mete el gol. Porque no podemos no tener pensión. No podemos dejar al gobierno desfinanciado. Y no podemos entrar en una crisis financiera. Esas cosas son esenciales para ahora y para después. Un tema amplio que llevaría como varias horas para debatir. Un tema que con solo ese tema ya se puede hacer un programa o varios aquí. Exacto, pero tenemos 2 preguntas más que queremos contestar acá antes de las 5 de la tarde. Alonso Sánchez dice, ¿qué posición tiene con respecto al tren eléctrico? ¿Realmente será significativo para la reactivación económica? Recientemente se ha estado hablando sobre este tema. A ver, vamos por partes. Yo no tengo suficiente conocimiento sobre el proyecto que está en discusión específicamente como para opinar del proyecto. Lamento mucho, pero uno no, el día tiene solo ciertas horas y uno no puede ser experto en todo. Entonces no le conozco los detalles al proyecto. En las próximas semanas tal vez se los conozca porque se me pidió opinión sobre una cosa ahí y nosotros como institución académica posiblemente la demos. Pero no puedo opinar sobre el proyecto específico. Sobre la idea general de mover mucho más del transporte ciudadano, sobre todo el transporte urbano ciudadano, a medios colectivos más eficientes y no dependientes de combustible fósil, me parece que eso es importantísimo. Eso es importantísimo porque tiene un efecto sobre la aglomeración, sobre la calidad de vida, tiene un efecto sobre la eficiencia y además tiene un efecto sobre el impacto ambiental. Obviamente un tren de este tipo obliga a tomar una serie de decisiones de camino. Cómo se le pone precio, a quiénes se le subsidia, a quiénes no se le subsidia, cómo se maneja. Cuál es el rol de participantes privados en el proceso, porque está claro que el gobierno costarricense solo esto no lo puede hacer, ni lo quiere hacer, el proyecto no dice eso. Entonces, nosotros tenemos que tener una discusión sobre tren. Y este proyecto está muy avanzado.
De ahí a detalles sobre este proyecto en sí, y se lo quedo debiendo porque simplemente no conozco las específicas de este proyecto lo suficiente como para dar una opinión en este momento. Para comentarle un poco, en el diario de La Nación mencionaba que los diputados dudan de tren eléctrico por subsidio anual a la tarifa, que es también una discusión que se ha venido dando. Pero vamos a contestarle la pregunta también a Mariela Palma, que nos pregunta sobre otro tema. ¿No considera que se deben tomar decisiones basadas en la letalidad de la enfermedad para que sean proporcionales? Pues en nuestro país, al menos que en donde estamos enfocados, prácticamente todos han superado la enfermedad en su casa con acetaminofén, por ejemplo. Sí, bueno, creo que hay que tener cuidado con eso, porque esta enfermedad es una enfermedad que tiene una letalidad que no es una constante, no es un número fijo, no es un parámetro del modelo, es una variable endógena, diría un economista. Lo que eso quiere decir es que la tasa de letalidad termina siendo un resultado de qué sucede. En un país donde los recursos médicos no están estresados más allá de lo manejable y donde tanto respiradores como unidades de cuidados intensivos no están todas llenas, la tasa de letalidad de esta enfermedad es comparativamente baja. Es menos, en algunos casos, algunas personas dirían bastante menos del 1%. Si esas cosas se pierden, sin embargo, la tasa de letalidad sube a 4, 5 y 6%. La tasa de letalidad en Wuhan, en la provincia de China, donde empezó la epidemia, fue de 6,5%. Y eso lo que quiere decir es que uno no puede decir, no, como la tasa de mortalidad es baja, no vale la pena hacer todo este sacrificio. Porque si no hiciéramos ese sacrificio, la tasa de mortalidad no sería tan baja. Y por eso es que hay que llevarle un balance a esto. Por eso es la importancia de lo que han llamado aplanar la curva. En otras palabras, evitar que se junten al mismo tiempo tantos casos críticos o severos como para que los recursos médicos para atenderlos se agobien. Porque en ese momento la tasa de mortalidad simplemente se dispara. Si usted llega a tener todas las camas de cuidados intensivas llenas, el siguiente paciente que tenga necesidad de cuidados intensivos, que es el 6% de los pacientes, ya se murió. El siguiente paciente de otra cosa que no sea el COVID, que necesita una cama de cuidados intensivos, el día que están todas llenas, también ya se murió. El siguiente con cirrosis, el siguiente que tuvo un derrame, el siguiente que tuvo un accidente de carro. Entonces las letalidades se requete disparan si dejamos que los casos se acumulen. Esa es la razón por la cual la inmunidad de rebaño es un cuento chino en esta enfermedad, no en otras enfermedades, pero sí en esta enfermedad. Y esa es la razón por la cual hay que curarnos en salud. Hay que cortar por lo sano, porque si no, se complican muchísimo los números. Nos Y quedan le 3 minutos. entiendo la lógica a ella y me parece interesante que es una pregunta que nos tenemos que hacer, pero me parece que la respuesta va en la dirección que le acabo de dar. En estos 3 minutos que nos quedan, don Alberto, ¿cómo puede Costa Rica hacerse entonces, con todo lo que hemos conversado, más resiliente hacia futuras crisis? Hacia futuras crisis, bueno, aprendamos de esta. Esta crisis tiene un mensaje muy complicado, porque ya tuvimos 2 casi pandemias de enfermedades muy semejantes en los últimos 15 años, y ya tuvimos líderes mundiales y científicos a lo largo de toda una década diciendo, no sabemos cuándo, pero esto va a pasar y hay que empezar a prepararse. Y el mundo nos agarró con el pantalón en el suelo, porque eso, como no sabíamos cuándo era, nunca nos preparamos. Eso no nos puede volver a pasar. La verdad que sí, lo que sabemos hoy, lo hubiéramos puesto en el papel y en los planes antes de la pandemia, la reacción a la pandemia en todo el mundo hubiera sido mucho mejor. Primero. Segundo, escucha, yo creo que uno podría decir, uy, qué torcidos nosotros, justo en el momento en que estamos peor fiscalmente y peor financieramente nos pega la pandemia. Y también cuando uno asume eso, cuando uno se deja que esas cosas se le debilitan, uno asume el riesgo de que esto le pase. Una razón más para ser prudentes en tiempos normales es que no sabemos si en el momento de imprudencia nos va a agarrar la peor crisis. La tercera cosa que creo que tenemos que hacer para ser más resilientes, no en las próximas, sino en esta, es adoptar una serie de cosas que hasta el momento, que hace unos minutos le dije. En particular, lo de modificar los protocolos de producción y de convivencia
para ese montón de actividades que como nunca fueron cerradas, nunca se regularon. Porque ahí hay una enorme ganancia en los dos lados, ¿verdad? Si lo hacemos bien, menos gente se contagia y hay que cerrar menos a menudo. Con lo cual, una vez más, lo que hay que hacer para tener menos enfermos es lo mismo que hay que hacer para tener una economía más sana, una sociedad menos golpeada, y en general para salir mejor. Y con estas frases finalizamos. Don Alberto, muchísimas gracias. Alberto Trejos es decano de INCAE, también es economista, y hoy estuvimos hablando con él sobre las implicaciones que tiene todo este tema económico de la pandemia COVID-19 en Costa Rica. Don Alberto, muchísimas gracias Muchas por gracias a compartir usted, con Lady, nosotros. que la pase bien, y toda la gente que nos oyó. Muchísimas gracias a don Alberto por participar en esta sexta edición de Políticas en Línea. Le recordamos que dentro de 2 semanas vamos a tener la 7ª edición de Políticas en Línea y próximamente le vamos a estar anunciando a nuestra nueva persona que vamos a entrevistar, así que esté atento a nuestras redes sociales y le vamos a estar comunicando la persona que nos va a acompañar próximamente en Políticas en Línea. Gracias a usted por los comentarios. Recuerde que este video queda disponible en nuestro Facebook Live, Fundación Conrad Adenauer Costa Rica, y también en nuestro canal de YouTube, CAS Costa Rica. Así que nos vemos hasta pronto, que regresamos con la 7ª edición de Políticas en Línea. Que tengan muy buena tarde.